No, esto... Fundó una revista que se llama Timón. Sí. Bueno, sí. La revista Timón, para nuestra buena fortuna, la cancela. Filonazi. Filonazi, exacto. Era muy católico. Para que mediemos, pues. Era muy católico, su fe Ya en ese está en momento, medio. exacto, pero ese es el Vasconcelos débil, cuando ya regresa del exilio totalmente decepcionado y todo, y entonces lo zarandean todo lo que había sido su origen, ese excesivo catolicismo. Él termina siendo terciario franciscano y así lo van a enterrar. Pero la revista Timón duró 6 meses, del 22 de febrero de 1940. Porque la canceló Cárdenas. Claro. Ah, bueno, sí. ¿Por qué la cancela Cárdenas? Sí, pero... Por la presión de Roosevelt. Perdón, punto a Cárdenas. Sí. No, bueno, sí, punto a Cárdenas, sí. Histórico, Hechos históricos. Sí, punto a Cárdenas. Bueno, es que, pero por la presión de Roosevelt también hay que decirlo. Sí, A no ver, importa. pero para los conspiradores en casa que a lo mejor no conocen, la revista Timón, la revista Timón es una revista financiada por los nazis. Por el gobierno alemán. ¿Qué era el gobierno alemán en 1940? Sí, pero no todos los alemanes eran nazis. Recordemos. El gobierno alemán sí. Y la revista... Pero esto era la embajada nazi en México. Nazi en México. Le da la lana a Vasconcelos para que haga la revista y la cancelan la revista. Sí, claro, y pero además está cuando- cerca, También está cerca ahí el doctor Atl. Sí, claro. Sí. Pero ¿Qué tal Otro cuando, filonazi. ¿Qué tal cuando dijo Vasconcelos que Hitler era uno de los máximos líderes de todos los tiempos y que tenía que haber sido reconocido como tal? No siendo suficiente con eso, todavía va y acepta reconocimientos de la dictadura española de Francisco Franco, en donde... Yo creo que, claro, pero ese es el Vasconcelos que pierde la brújula, tiene 70 años, tiene 50. No, murió hasta el 59, tenía... 59, sí. Murió hasta el 59, Sí, o sea, no. ¿Por qué no nos vamos hacia atrás? Sí, ahí es donde vale la pena Vasconcelos. Exacto, Así es. sí, Ahí sí. vamos, Ahí sí, no Que se es le el puede que borrar. le da los muros a los Que no se al le puede sindicato. borrar. No, y funda la Secretaría de Educación en el 21. Rector de la Universidad Nacional antes de su Y autonomía. agente confidencial de la Revolución Maderista y la Revolución Sí. Constitucionalista en Estados Unidos. Sí. Un hombre de claroscuros como bien. Eso está muy bien, esa parte, son los claroscuros de la vida, ¿no? Ya te veré en tu vejez, a ti ya te veo en tu vejez, pero A mí ya te veré en tu vejez. Eso quiere decir que soy un perfecto viejito revolucionario, lo cual está toda madre. Eso está muy bien. Bueno, Pero pero... hacemos con Vasconcelos. Sí, vamos con Vasconcelos. No, Estina Modotti es... Pero también podemos meter a Antonieta. Tina Modotti. No, de antes, todo, antes. ¿eh? Vámonos con para atrás. Serafina. Vámonos Él se atrás. casa con Claro. Serafina sin sentir nada por Porque tiene una ella. promesa de... Ahora. Muere su madre y tienen una relación carnal Ella lo consuela exactamente. Sí. Muere la madre de Vasconcelos y él tenía un edipazo terrible. increíble. Bueno, porque ella era católica, Estamos diciendo puras cosas buenas. Recalcitrante. recalcitrante, una fanática católica, apostólica, romana, que es la que influye finalmente por el resto de la vida de Claro, Vasconcelos. y Vasconcelos en esa etapa se lo compra totalmente compra. porque tenía un Edipo tremendo. Mandan a estudiar a Vasconcelos a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, con unas amigas de la familia. Entre ellas, entre las amigas, vive Serafina Miranda. Y entonces recibe una carta ya por 1897 donde le informan que murió la mamá y él está totalmente desconsolado. Va a pasear, según cuenta del Ulises Criollo, que es extraordinario, Sí. por toda la ciudad llorando y todo eso, y regresa a la pensión y ahí se encuentra con Serafina Miranda que empieza, véngase papacito, no me llores. Es el hermano de Serafina, el que la acerca finalmente a ella. Ah, no, pero le exige la promesa que Sí. estaba contando. Y él Isabel. es tan íntegro, él es oaxaqueño, además en su familia, un bisabuelo es quien le dice a la madre de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz era un jovencito, que Porfirio debe de continuar estudiando. Es un hombre que está tejido Vasconcelos en el telar de la historia mexicana, y cuando encuentra finalmente el cumplirle a Serafina, va a ser un matrimonio terrible, vacío de amor, y de amor a sus hijos, Carmen y José. Y peor, mil veces peor cuando Serafina le informa, Chávez le dice, estoy embarazada. Y él no puede creer que vaya a ser padre y rechaza su paternidad, se muere del coraje de saber que va a tener un hijo y lo sufre y lo confiesa. Es decir, imagínate nada más, porque ya no sentía nada por Serafina cuando Y Serafina no se por el embaraza. hijo, claro. Y sin embargo, fue un devoto y absoluto padre, por eso no se divorció.
de Carmen y de José Ignacio. Y luego va a tener en 1945 en su último gran desliz, que es cuando se casa con la pianista Esperanza Cruz. Alejandro Gómez Arias, amigo de él, le decía, jugando con el nombre de la pianista con la que se casó Vasconcelos, te aferras a la cruz como última esperanza. Y con ella va a procrear Vasconcelos a Héctor Vasconcelos. El actual, miembro de Morena. Y embajador de México. Embajador y eso. Pero esa mujer era una pianista destacadísima. Sí, pero llevaba 30 años, los celos acabaron con ello. Pero lo interesante es la primera relación de Vasconcelos con Serafina, es que además sí fue una promesa, fue la calentura del momento de cuando ella lo está consolando por la muerte de su madre, esa promesa que no pudo deshacer porque lo presionó el hermano. Y entonces no solamente es esa frustración, sino además que era cero intelectual. O sea, no admiraba absolutamente nada de Serafina Miranda, le pareció una mujer frívola, porque de repente le cuenta en el Ulises Criollo, es que yo quería hablar de pronto de los clásicos. El domingo vamos a ir al principal, y el martes vamos a ir al combate de flores en la Alameda, cosas que, dice Vasconcelos en sus memorias, que para mí pues resultaban totalmente frívolas, y además terminó detestándola, y más... Y eso lo supe porque yo tuve oportunidad de entrevistar a la hija. En alguna ocasión, Serafina ya tiempo después tiene un accidente y queda coja. Entonces la detestaba aún más Vasconcelos, no solamente por sus pocas luces intelectuales, sino por su defecto físico que había adquirido con el accidente. Era una carga para él. Tenía un punto de misoginia bastante fuerte y se demuestra en toda su relación. Y era un patán. O sea, Sí. patán, filonazi, No, pero católico es que conservador. Parece que Vamos a seguirle poniendo en la cajita. Sí, claro. Esas son las partes malas de la balanza. Filonazzi 6 meses en 1940. Bueno, vamos a hablar de Vasconcelos, que completamente de la mano de los Madero, no nada más de Madero, de Ignacio, sino de sus hermanos. Profundo convencido del antirreeleccionismo, Claro. lo defiende a ultranza, a que le cuesta hasta casi la vida, después de la campaña del 29. Y esa parte de Vasconcelos de decir, vamos a empezar por lo trágico de este país, que es la falta de educación. Exacto. No podemos seguir dejando a la gente como está. Vamos a una cruzada nacional, lo que hizo con la Secretaría de Educación Pública, puesto que la funda en el gobierno de Álvaro Obregón, y es rector de la Universidad Nacional de México, antes de la autonomía. Y a partir de ese momento empiezan a construir 1000 escuelas al año. Tarea que también continúa Plutarco Elías Calles después, en su cuatrienio, para construir escuelas y escuelas y escuelas, lo cual también no implicó a la sociedad mexicana que hubiera sido el gran éxito para no tener a la fecha 1.600.000 maestros burócratas. Y 5 millones de analfabetas que sigue habiendo en este país. Exacto. Y eso es una vergüenza. Claro, es una vergüenza y además, todo se prostituyó con el sistema político mexicano posteriormente. Y él lo dice. Sí, y bueno, pero yo quiero regresar un poco con lo que dice Isabel, porque Vasconcelos de 1909, que es cuando se une el antireeleccionismo, al 29, es uno totalmente distinto. Es un hombre proliberal, es demócrata convencidísimo, o sea, maderista, republicano, fue anticarrancista por el autoritarismo que él detectaba en Venustiano Carranza. Y la campaña del 29 lo que hizo ahí fue como su catarsis y su quiebre. En el momento, él va a las elecciones creyendo que puede ganar. Y le hacen su un soberbia fraude. es increíble. Y él, de hecho, él se cree que Quetzalcóatl. Llega la megalomanía, dice que es Quetzalcóatl. Exactamente, él se cree que Quetzalcóatl porque viene a educar al pueblo. Cristo. Y pierde las elecciones por el fraude, convoca una rebelión. Y el pueblo, desde luego, cansado de 19 años de luchas, de guerras, la cristiada, la bola, todo eso, Le da la espalda. y ahí es cuando se va al exilio y regresa totalmente transformado. Pero hay más ahí en ese tema. Ahorita lo abordamos, pero primero brindemos por el Vasconcelos de los Claros, cuando funda la educación pública.